Buenos días. Agradecemos nuevamente la respuesta a la invitación a esta develación de nuestra vitrina, de la marquesina que hemos llamado, donde hemos presentado mensajes relacionados con la reforma energética. Y son mensajes que condensan el sentido de nuestra lucha, el sentido de nuestra propuesta, la inconformidad de los hechos que se están consumando. Antier, la promulgación, el festejo de parte de la derecha del país y de parte de los grandes intereses económicos del mundo. Así es que por este día, en esta ocasión, nos va a explicar el senador Zoe Robledo de qué se trata el mensaje que hoy tenemos. Y agradecemos la presencia de diputados federales que nos acompañan en esta develación de nuestra marquesina. Gracias, diputados, y vamos a proceder. Senador, por favor. Muchas gracias, coordinador Barbosa, compañeros senadores, senadoras, compañeros diputados. Efectivamente, esta es una nueva marquesina que es un reflejo de lo que piensa no la otra mitad de los mexicanos, sino una mayoría de mexicanos, de lo que piensa respecto a lo que ocurrió el lunes en nuestro país con la promulgación de las leyes secundarias de la reforma energética. Y es una nueva evocación que ya vieron ustedes en el Pleno a un compañero que también fue senador de izquierda, chileno, Pablo Neruda, que en su poema épico El Canto General, por cierto, publicado por primera vez en nuestro país en 1950 por los Talleres Gráficos de la Nación, con ilustraciones de Diego Rivera y de David Alfaro Siqueiros, hacía un recorrido sobre la historia de América, y era una historia de América vista desde la visión de los vencidos, la visión de América del despojo, la visión de América de los daños a las riquezas naturales, la visión de América de un pueblo que ha sido siempre oprimido, pero que ha siempre resistido. Y su poema se titula Promulgación de la Ley del Embudo. Estamos repartiendo en estos momentos estas postales que tienen la redacción de este poema, que de manera casi premonitoria describe un proceso legislativo como el que acabamos de vivir y describe la forma como se promulga una ley entre celebraciones, risas, aplausos, cuando no es otra cosa más que la instauración de eso, de la ley del embudo. Lo más ancho para mí, para el resto lo más agudo. Por eso vamos a develar en este momento la marquesina para que puedan todos apreciar. ¿Están ubicados todos? Sí. Ya. No, hoy ya quedamos que el próximo miércoles lo inscriben en el orden del día, ¿no? Nos ponemos de acuerdo ahí para... La angustia de... Así, ¿verdad? Ahí vienen las tiendas bonitas. Salas de María Antonieta.
Es que ahí está la raza atrás. Yo sé exactamente arriba de la... ¿Así? A todas estas son... Sí, son las nuestras. Y no nos protegían. Sí, ya Hay uno corriendo a lo largo de... Sí, hay uno corriendo que les va diciendo. Sí, es el hilero. Ahí tienen ustedes, sigue dando el mensaje. Y bueno, pues ahí está la ley del embudo. Voy a citar brevemente una parte, un fragmento de este poema, cuando dice: y al fin llevaron al Congreso la ley suprema, la famosa, la respetada, la intocable ley del embudo. Esta fue aprobada. Para el rico la buena mesa, la basura para los pobres. El dinero para los ricos, para los pobres el trabajo. Para los ricos la casa grande, el tugurio para los pobres. El fuero para el gran ladrón, la cárcel para que el robo un pan. París, París para los señoritos, el pobre a la mina, al desierto. Esa es la ley del embudo y esa es la que nosotros y una gran mayoría de los mexicanos considera fue promulgada el día lunes en nuestra nación. Gracias, coordinador. Gracias, Zoe. Hoy publicamos en algunos diarios lo que hemos llamado un manifiesto a la nación. Es un documento que establece un plan de acción de 10 puntos para sostener el debate, sostener un plan para informar al pueblo de México sobre el contenido de esta reforma energética. Hemos considerado a las leyes aprobadas en la Cámara como ilegítimas en tanto no sean ratificadas en una consulta popular. La formación de leyes en las cámaras es un mecanismo de democracia indirecta. Hay facultades constitucionales que regulan este mecanismo y esta facultad, pero hoy existe como derecho fundamental en el artículo 35 de nuestra Carta Magna un mecanismo de democracia directa que revisa el mecanismo formal de democracia indirecta de formación de leyes. Así es que es perfectamente claro lo que estamos haciendo. Vamos a ser muy solidarios con los atropellos que se cometan al medio ambiente, a los trabajadores, a los titulares de la tierra. Vamos a hacer denuncias ante las cortes internacionales, ante los organismos internacionales de todo tipo de menoscabo a nuestro país y sin duda estaremos muy activos. Así es que es un manifiesto a la nación para decirles, esto no terminó con la promulgación de la ley del embudo, como hoy lo ponemos. Esto inicia y queremos que sea consultado el pueblo de México como único mecanismo para poder legitimar estas reformas, primero constitucional y después de leyes secundarias. Hay mediciones que establecen el nivel de rechazo, que es de manera mayoritaria. Cuando una medición se hizo a través de quienes se consideran integrantes de un partido, hasta los integrantes de un partido del PRI, del PAN, mayoritariamente están en contra de la reforma constitucional y secundarias en materia energética. Así es que invitamos al propio gobierno, invitamos a los priistas y panistas a que no le temamos a la ciudadanía, a que nos volvamos todos promotores de la consulta popular como una consecuente reacción a lo que somos, representantes populares, creyendo en los mecanismos de democracia directa que prevé la Constitución. Así es que es lo que les ofrecemos en esta mañana y decirles que en el Senado, en la Cámara de Diputados, el partido en general mantendrá su posición de convicción ideológica, de cercanía con la gente
y de estar, desde luego, junto con el destino de nuestro México. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto respondemos. Marina Núñez, por favor. ¿Parece bien? Buenos días a todos. Mi pregunta es al senador Barbosa. Son dos preguntas. La primera, usted había comentado que este tipo de acciones serían hasta que terminara el proceso legislativo. ¿Van a continuar? Digo, ya terminó el proceso legislativo, ya está la promulgación o publicación de la reforma. ¿Van a continuar este tipo de acciones aquí dentro del Senado de la República? Y si me permite cambiarle un poquito el tema, me gustaría tener su punto de vista acerca de lo que está pasando con el Partido Acción Nacional, donde ya se tomaron acciones y ya se está pues relevando del cargo o quitando del cargo a Alberto Villarreal por lo que ocurrió en torno a todo este escándalo de Puerto Vallarta. ¿Cuál es su lectura, sobre todo con todo lo que ha ocurrido en torno a los panistas? Porque no nada más es este asunto, es lo de los moches, lo que ocurrió en Brasil e incluso la propia aprobación de esta reforma energética. ¿Cómo cree que queda el Partido Acción Nacional y esta decisión que se ha tomado en torno a Villarreal? Gracias. Bueno, primero decirles, y ustedes dieron testimonio de ello, que en el Senado de la República no hubo obstruccionismo legislativo. Debatimos de manera amplia, desahogamos el proceso legislativo conforme a un modelo que lo permitió. También hay que decir que estaban negados a escuchar razones, porque de todas formas, con cifras, con gráficas, con encuestas, con argumentos, cuando alguien dice la izquierda, ¿qué dejó? Dejó testimonio de que de manera responsable abordó los temas y de fondo. Ahí estuvimos, no por el tiempo dedicado, porque eso no es importante, sino por los argumentos esgrimidos. Quien no quiso ver los argumentos de la izquierda es porque tenía de por sí la deliberada intención de apoyar la aprobación de esta reforma energética. Quien hoy se dedica a aplaudir y a ser parte de los festejos es que formó parte siempre del proyecto para que esto se aprobara. Sí reclamo a los medios de comunicación el poco porcentaje de información que se entregó, tanto los escritos como los electrónicos. Hubo muy poca información que se entregó, y eso es un hecho que hay que también que destacar. La izquierda puso todo ahí, y no es correcto que se le quiera medir a partir de decir, seguirán haciendo, ¿por qué no reconocen? Solamente utilizamos los instrumentos de la ley, amiga, solamente. Seguiremos nosotros en nuestro debate público nacional, seguiremos dándole información a la gente. Queremos que no se vuelva un aplauso general por los intereses que salen beneficiados, con discursos, con argumentos, con poemas, con frases elocuentes, pero nunca con obstruccionismo. El llamado al pueblo es un llamado pacífico. Es un llamado para que en todos los centros de reunión de trabajo, desde los hogares hasta todos, se pueda hablar de lo que es esta reforma energética constitucional y de leyes secundarias. Es lo que vamos a hacer, seguir en el debate público. ¿Y por qué en el Senado? En el Senado porque es una caja de resonancia. En el Pleno trataremos los asuntos relacionados con los asuntos y la competencia de los mismos. No vamos a mezclar los asuntos de la materia que se estén resolviendo en el Pleno o en comisiones con un tema de reforma energética. Son cosas absolutamente diferentes. Que no se confunda, que no se confunda. Hay que tener creatividad, y creo que lo hemos acreditado. Y desde luego nos sentimos muy satisfechos, los 22 senadores y seguramente los 101 diputados, diputadas del PRD lo están también, por su desempeño. Nosotros sí nos sentimos orgullosos del desempeño hecho en Cámara de Diputados y desde luego lo hecho en Cámara de Senadores. Respecto a lo otro, creo que es un asunto complicado para el Partido Acción Nacional, ya dio una ruta de salida y nosotros en este momento damos esa opinión.
Es un tema que ya resolvió el PAN y espero por bien de la política, por bien de las cámaras, que esto quede perfectamente claro. Víctor Mayén, por favor. Senador, sobre ese tema del PAN, ¿usted percibe que es la lucha interna entre los panistas o es la guerra sucia por el proceso electoral que viene, que comenzaremos a ver este tipo de videos quizá promovidos desde el gobierno para desprestigiar a sus adversarios electorales? No, yo veo al gobierno y al PAN muy unidos. O sea, no puede verse un matrimonio que de noche se entiende y de día se pelean. No, no, no. Ellos forman parte de una derecha, de una fuerza de derecha que gobierna el país. Hoy gobierna el país el PRI y el PAN. Ellos se pelean la paternidad de la reforma energética. No es de los dos, es de las dos fuerzas políticas. Ellos cohabitan en el poder. Ellos forman parte de los mismos propósitos. Ellos tienen coparticipación en todo. Hay un asunto de coalición general del PRI y del PAN. Y yo no veo a un gobierno que esté filtrando cosas. Veo más un asunto interno. Creo que el gobierno está obligado a aclarar, ¿sí?, de dónde proviene esta grabación. Sí es cierto. Porque ya nadie se pregunta ahora de dónde provienen las filtraciones o las grabaciones en audio o en video. Ya se dan por hecho. La reproducción y difusión de las mismas también ya es un asunto que nadie se cuestiona si debe ocurrir o no debe de ocurrir. ¿Verdad que sí? Y desde luego, los servidores públicos tenemos que ser cuidadosos. Somos responsables de nuestro comportamiento, sí lo somos, ¿sí? Porque no puede alegarse ataque, penetración a la vida privada cuando somos servidores públicos. Fuera de nuestro hogar, fuera de nuestra intimidad, un servidor público tiene que tener cuidado. Todos andamos en la cuerda floja en este tema, desde luego que sí. Así es que no celebremos nada, no actuemos con la moralina que otra fuerza política hubiera actuado. Por eso decía yo, la respuesta a este tema es una pregunta: ¿cómo hubiera actuado el Partido Acción Nacional si hubieran exhibido videos de políticos de otros partidos en las mismas condiciones? Respóndanselo ustedes. ¿Cómo hubieran actuado? ¿Qué hubieran dicho? Pero ya que está resuelto, no abonemos a que se deteriore más la política. Creo que es una decisión del diputado Villarreal acertada, la de poner a disposición su cargo para que el presidente nacional lo resuelva. Creo que el presidente nacional tendrá que hacer una labor política. Deseamos que le vaya bien al PAN a pesar de todo. Juan Carlos Fonseca, por favor. Buenos días. Yo les quiero preguntar si después de las reformas aprobadas, ante las consecuencias que podrían tener a nivel social, aunque ustedes hablan de que mantendrán el diálogo en cuanto a la sociedad, podría haber algún tipo de movimientos, y también si la consulta popular por parte del PRD será el último recurso que presentarán para intentar abrogar estas reformas, y si no consideran que es, y lo digo con todo respeto, un derecho nada más al pataleo. Gracias. Miren, la obligación moral, política, de responsabilidad de utilizar todos los recursos de la ley, de la Constitución, no es pataleo, es una obligación, es un acto de congruencia y de ejercicio de un derecho constitucional que en una democracia debe de existir. Eso es uno. Lo otro, vamos a ver cómo responde la sociedad. Depende mucho de la gente. Hoy hay otra sociedad, sin duda que sí. Hay que entender a la sociedad. Hay que nosotros, los políticos y los partidos políticos, adaptarnos a esa nueva sociedad, no que la sociedad se adapte a nosotros. Vamos a ver. Nuestra obligación es informar, es entregarle elementos, es contagiarla.
No hay que volver banderas electorales esto de la consulta, no hay que volverlo, porque entonces no provocaríamos un contagio hacia la gente. Tenemos que tener la participación de priistas, panistas, verdistas, obviamente de los partidos de izquierda, PRD, Morena, todos. Somos indispensables para que en la consulta popular se llegue a 2/3 partes de la lista nominal y sus resultados sean vinculatorios, de obligación, sean vinculatorios para revertir la reforma energética. Eso es lo que te puedo contestar. Gracias.